Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Corazón. Amén. Bien, quiero que por favor me acompañen su Biblia allá a Lucas capítulo 24. Vamos a leer Lucas capítulo 24. Y he titulado esta enseñanza tiene por título: Alaba a Dios aun cuando no entiendas lo que Él está haciendo. Alaba a Dios aun cuando no entiendas lo que Él está haciendo. Larga el título, ¿cierto? A ver, ¿cómo llamamos esta enseñanza? Alaba a Dios aun cuando no entiendas lo que Él está ¿qué? Haciendo. Bien, vamos a leer la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 24. Dice la palabra del Señor allí a partir del versículo 1. Dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿no? El primer día de la semana, muy de mañana, o sea, bien temprano, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes vinieron? Trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, ¿cierto? Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cómo dice el versículo 4? Aconteció que estando ellas perplejas. ¿Cómo estaban ellas? Por favor, subraya esa palabra perpleja. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron gran temor. Por favor, subraye la palabra tuvieron temor. Tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás. La siguiente frase: mas ellos les parecía ¿qué? Locura. Entonces ponga ahí, parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Subraye, no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy celebramos el tiempo de resurrección, mis amados. Es extraordinario, pero quiero ser enfático en esto. ¿Qué es la diferencia nuestra como cristianos evangélicos con relación a otros sistemas religiosos? La diferencia radica en que nuestro Señor vive. Los otros sistemas religiosos, sus señores no viven. Por ejemplo, Buda murió hace mucho tiempo murió. ¿Sí? Buda murió, enseñó un sistema religioso, enseñó un sistema de cosas, por ejemplo, como abstinencias, llevar una vida sana, como la trascendencia mental. Eso pasó. Vemos también otras como los musulmanes, ¿cierto?, que tuvieron a su profeta Mahoma, pero Mahoma también murió, y ahí están los huesos. Ellos creen en unos escritos que dieron allá, la Torá, el Corán, ¿cierto? El Corán. Pero yo quiero decirle, a pesar de que son sistemas religiosos que tienen millones de seguidores, ninguno de ellos tiene esperanza como lo que tenemos nosotros los cristianos. Porque la Biblia es clara, mi amado hermano, la Biblia es clara, dice enfáticamente que Jesucristo resucitó,
Jesucristo resucitó y no solamente resucitó, sino que Él está sentado a la derecha del Padre y prometió volver por su iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Él nos promete un futuro glorioso, Él nos promete un futuro lleno de gracia, ¿cierto? Y por eso quiero hablar acerca de esto. Alaba a Dios aun cuando no entiendas lo que Él está haciendo. Y recordamos todo lo que ocurrió, ¿cierto?, en esta semana. La semana cuando empezó la Pascua, la fiesta de la Pascua, lo hablamos el pasado domingo. Hablamos de que la Pascua es una fiesta memorial que el Señor estableció allá en Éxodo capítulo 12, cuando recordaba el pueblo, quería hacer esta fiesta un recordatorio al pueblo de Israel por generaciones, que nunca olvidaran el milagro tan maravilloso que el Señor ejecutó en Egipto. Egipto es sinónimo de esclavitud, Egipto es sinónimo de muerte, mis amados hermanos. Usted va a encontrar que la Biblia siempre que habla de Egipto lo asocia con servidumbre, lo asocia con esclavitud, lo asocia con muerte. Y entonces en medio de la esclavitud que el pueblo de Israel estuvo durante más de 400 años allí esclavos, ellos clamaron al Señor en su momento. Y entonces el Señor escuchó ese clamor y preparó un libertador que se llamó Moisés. Amén. Moisés fue un milagro de Dios. Y Moisés es un tipo de Cristo que está en el Antiguo Testamento, pero prefiguraba quien nos iba a libertar, quien nos iba a sacar de nuestro Egipto, porque todos nosotros tuvimos un Egipto. ¿Me hago entender? Todos nosotros teníamos un Egipto. Algunos de ustedes, yo le preguntaría a algunos de ustedes, ¿cuál era tu Egipto? Algunos me dicen, mi Egipto eran las drogas, mi Egipto era el alcoholismo, mi Egipto era las mujeres, mi Egipto era una vida desordenada, o tal vez no tenías nada de eso, pero el Egipto puede ser tu orgullo, tu altivez, tu soberbia, tu prepotencia, el no aceptar que te haya encima de ti un Dios. Ese es nuestro Egipto, y ese Egipto definitivamente llevaba a la muerte a las personas. Por eso era necesario que hubiese un libertador. Nadie podía salir por sí mismo de Egipto. Se necesita de alguien más que lo liberara. Así que vamos a encontrar que la Pascua es un memorial establecido por Dios para el pueblo judío y para todas las generaciones que recordaran cómo Dios a través de poder, cómo Dios a través de milagros portentosos, el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y usted recuerda la historia, ¿no? Cómo salieron, cómo entraron 70 personas y cómo salieron más de 2 millones de personas, y cómo cruzaron el mar de los juncos, cómo llegaron al monte Sinaí, cómo en el medio del desierto el Señor los sustentó, les dio pan del cielo, maná, les dio, mis amados hermanos, carne, les dio codornices, hizo que brotara agua de las rocas, nunca permitió que sus ropas se les desgastaran, ni sus zapatos tenían huecos ni nada. Gloria al Señor. Y yo le voy a decir una cosa, si eso ocurrió en el Antiguo Testamento, cuánto más en el Nuevo Testamento, cuyo libertador se llama Jesucristo. Cristo murió en la cruz. Sí, Cristo murió en la cruz. Y recuerdo mucho que cuando estaba en el mundo católico yo lloraba en el Viernes Santo. Llorábamos y mirábamos las películas que dan por Caracol, por RCN, por el Canal 1, por el Canal A, que era en aquel tiempo. Y llorábamos y decíamos cómo murió Cristo, cómo lo golpearon. Y llorábamos. Pero no entendíamos, no teníamos revelación de lo que el Señor había hecho. ¿Sabe una cosa? El diablo es experto como en tratar de confundirnos. Y el diablo es experto en confundirte a ti para que no entiendas esto que estamos hablando y no lo vas a entender. Por eso, mi amado hermano, vamos a mirar que el texto que leímos hace poco, fíjense que el escritor Lucas, que era un médico, ¿cierto? Él da un relato completo total de lo que fue el arresto de Jesús. Él da un relato completo de lo que fue el juicio, pero también hace un relato muy, muy detallado de lo que fue la crucifixión del Hijo del Hombre. Y por eso vamos a encontrar que en un cuadro, un gráfico, ¿cierto?, de palabras, Lucas empieza a describir varias cosas que ocurrieron aquel día que entregaron a Cristo. Vamos a mirar. Primero, él describe cómo fue el complot, cómo surgió el complot por parte de Judas, ¿cierto? Por parte de Judas, que fue un complot diabólico. ¿Para qué? Para que arrestaran a Cristo, para que arrestaran a Jesús. Hubo un hombre que compartía el pan con la mesa en él. Imagínense, un hombre al cual Jesús le había dado toda la confianza. A tal punto le dio la confianza que hasta le dio
la posibilidad de manejar las finanzas del ministerio. ¿Cómo le parece a usted? Lo defraudó porque dice la Biblia que muchas veces sacaba de la bolsa para sus gastos personales, para sus lujos, para sus cosas, y no solamente con eso, sino que él era avariento y criticaba porque Jesús le daba, porque otros le daban ofrendas a Jesús. Entonces vamos a mirar que Judas estableció un complot. Ahí se describe el complot, pero luego, en segundo lugar, también Lucas describe la afectuosa comunión que tuvo Jesús con sus discípulos en aquella noche que lo iban a traicionar. Entonces fue algo muy lindo porque fue compartir, como un compartir de amigos, como un compartir de comer juntos, todo al lado de la comida, pero ahí se establecieron muchos principios que están descritos en Juan, en el capítulo 12 al capítulo 16, se describe completamente lo que ocurrió esas 2 horas de cena. Todo está el detalle. Entonces el Señor les da como un legado a los discípulos. Luego también Lucas empieza a describir la angustia mental que luego de la cena tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí usted recordará que la Biblia nos enseña que Cristo dice que en medio de su angustia tenía gotas de sudor, pero no eran gotas de sudor, sino eran gotas de sangre. Gotas de sangre. Era la angustia que estaba viviendo Jesús porque sabía que había llegado la hora, ¿cierto? Y después de eso vamos a encontrar la trágica negación de Pedro, porque Pedro le prometió el cielo y la tierra a Jesús y le dijo: Señor, Señor, yo nunca te dejaré y aunque todo el mundo te abandone, no te abandonaré. ¿Qué pasó? ¿Usted se acuerda qué pasó? Pues Pedro negó a Cristo. 3 ocasiones lo negó, en 3 ocasiones, y después de la tercera vez que lo negó, dice la Biblia que el gallo cantó. Y cuando hubo cantado el gallo, Pedro recordó que él había prometido a Jesús que nunca lo habría de negar. Dice la palabra de Dios, allí en ese pasaje dice en Lucas que se cruzaron las miradas de Cristo sangrando, y la mirada de Pedro avergonzado, pero la mirada de Cristo no fue una mirada de juicio, sino fue una mirada de misericordia. Eso fue lo que quebrantó a Pedro, al cual terminó llorando amargamente por la traición, o digámoslo de esa manera, por la negación. Luego encontramos que Lucas también describe la ausencia de justicia en el juicio, porque Jesús fue llevado a un juicio, pero allí no hubo justicia. De todos los testigos falsos, porque hubo un andamiaje para comprar testigos, ¿cierto? Los mismos que muchos fueron objeto de bendiciones el domingo pasado, ¿cierto? El domingo de Ramos, cuando entró Jesús triunfalmente a Jerusalén, ahora eran los que lo estaban pidiendo para que lo crucificaran. ¿Cómo es el corazón del hombre, mi amado hermano, desagradecido? ¿Cómo es el corazón del hombre tan ingrato, mi amado hermano, que muchos de los que recibieron beneficio de Cristo estaban pidiendo a Barrabás que lo liberaran y que crucificaran a Jesús? ¿Y sabe por qué? Por unas cuantas monedas. Eso pasa como ahorita en campaña política, más de uno deja de ser cristiano porque le brindan un tamal o una teja. Y están apoyando a un candidato que va en contra de la moral, en contra de la vida. Eso es tremendo. Así pasa, mi amado hermano. Y déjeme decirle, luego una agonía brutal, describe la agonía brutal de la ejecución. Cuando Cristo termina allí en la cruz, y dice la Biblia que desde las 9 de la mañana empezó el juicio. A las 12 del día lo crucifican. Y desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde empezó a haber oscuridad. Hubo tinieblas ese viernes. Hubo tinieblas y no había eclipse. Porque yo les dije a ustedes, científicamente se ha comprobado que no era posible que hubiese un eclipse en el tiempo de Pascua, en ese periodo del mes de Nisan, que era un mes de abril, más o menos entre el 8 y el 16 de abril, porque no hay luna nueva, hay luna llena. ¿Vienen ustedes? ¿Anoche no vieron luna llena? Entonces cuando hay luna llena no hay posibilidad de eclipse. ¿Sí me entiende? Para que haya un eclipse es necesario que haya luna nueva, o sea, que la luna esté entre el sol y la tierra, y no, la luna está al otro lado, alumbrando a los que están de noche acá. ¿Entiende? Entonces, todo esto demarca una sucesión de milagros, ¿cierto? Y los días negros de Jerusalén, yo quiero decirle, dieron paso ahora, un domingo como hoy, a una radiante mañana, ¿cierto?, de resurrección. ¿Cómo empieza esa mañana? Empieza muy de madrugada.
hay un cuadrito que les voy a mandar. Miren, por favor, estén pendientes de servicios dominicales, el WhatsApp. Les voy a mandar un cuadrito como un cronograma de sucesos que ocurrieron el domingo. Desde las 4 de la mañana empieza la actividad angelical. Empieza describiendo, mis amados hermanos, que la piedra es removida a las 4 de la mañana y los soldados se desmayan a esa hora. A las 5 de la mañana llegan las mujeres con las hierbas aromáticas para embalsamar a Jesús. ¿Sí? Y se encuentran de cara a cara con el ángel. A las 5:30 de la mañana María te abraza, besa los pies de Jesús y lo reconoce. A esa hora sale corriendo a avisarle a los discípulos que están más o menos a las 8:30 de la mañana reunidos llorando, están quebrantados, y ella llega y les cuenta: mire, lo he visto, y ellos lo tratan como si estuviera ¿qué? Como si hubiera una locura, ¿cierto? Y luego empieza a aparecerse el Señor a muchos, ¿cierto? De ahí hasta las más o menos 6 de la tarde, 8 de la noche, hay una serie de horarios donde el Señor empieza a aparecerse a diferentes personas y están descritos aquí en Lucas capítulo 24. Lo interesante del caso es que en todos y cada uno de estos encuentros que Jesús tuvo con cada una de esas personas, había un común denominador. ¿Sabe cuál era ese común denominador? El común denominador era tristeza. Era tristeza, mi amado hermano. Por eso los ángeles tienen que decir a quién buscan. Usted no tiene que buscar al que vive entre los muertos. Él no está aquí, Él ha resucitado. Usted no busca a Cristo en los muertos, ¿cierto? Sí, yo le pregunto, yo digo una cosa: si nos es difícil alabar al Señor cada día, quizás no se deba a que no tengas razón para alabarle, sino simplemente a que tu memoria es muy mala. Si te cuesta trabajo alabar al Señor, como le costó trabajo a aquellos hombres y mujeres de aquel día alabar al Señor, no es porque no hayan motivos de alabanza, sino porque nuestra memoria es muy mala. Es demasiado mala la memoria. Por eso, mi amado hermano, consideremos la escena aquí de Lucas capítulo 24. La escena nos enseña, mi amado hermano, que esa mañana de resurrección, de pie junto a la tumba vacía, hay un grupo de mujeres que están perplejas. Y fíjense, yo les dije a usted que subrayara algunas palabras. ¿Cuáles eran las emociones que estaban experimentando esas personas? Por favor, la primera palabra que subrayaron, ¿cuál fue? Perplejas. Perplejas significa que que están totalmente confundidas, que están totalmente, no saben qué hacer, como que se acabó el mundo, como que no hay nada, no saben, ¿sí? La segunda palabra que ustedes subrayaron, ¿cuál fue? Tuvieron temor. Tuvieron temor, no solamente ellas, sino los discípulos. Tercera palabra, ¿cuál fue que ustedes subrayaron? Creyeron que eran ¿qué? Locura, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que hay muchos términos que encontramos en este Lucas 24 que no deberían aparecer. Es curioso, pero no deberían estar ahí, mis amados hermanos, porque usted va a encontrar que estas mujeres estaban perplejas, tenían temor, como dice Lucas capítulo 24, 4 al 5, sino que ahora los discípulos que anduvieron cerca de Cristo, que estuvieron allá cerquita en el círculo íntimo de Jesús, también experimentan lo mismo. Pero vamos a encontrar que de acuerdo al versículo 10 y versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Dice que Pedro no creyó, pero no quiso comprobarlo. Dijo: esto no puede ser, vamos a comprobarlo. Y entonces emprende una carrera de 100 metros planos hacia la tumba. Llega al huerto ese y encuentra efectivamente que la piedra había sido corrida. Las piedras en aquel tiempo, las tapas con el cual las tumbas no eran bajo la tierra, las tumbas eran en las peñas, en las paredes, en las montañas. Habían dos tipos de tumbas en aquel tiempo. Los que tenían billete se enterraban en tumbas así de montaña. Entonces se excavaba una montaña y por dentro se hacían como varias literas, ¿cierto?, para los muertos de la familia. Entonces moría papá, pongámoslo acá. Con el tiempo moría mamá, entonces abrían la roca y entonces la ponían en la siguiente litera. Con el tiempo moría el tío, entonces aquí. Moría el hijo, entonces ponía acá, y todos los nietos, y entonces había como literas así dentro de la tumba que estaba en la peña. ¿Quiénes enterraban en esas peñas? Las personas que tenían recursos económicos, es decir, aquellas personas que en aquel tiempo eran de estatus 5 y 6. ¿Me entiende?
O sea que cuando Jesús lo enterraron en aquella tumba, era una tumba que no tenía nadie porque hasta apenas había acabado de ser construida. O sea que no había nadie. Él fue el único que estuvo en esa tumba. ¿Me hago entender? Y la piedra era nueva. Era una piedra redonda, ¿cierto? Circular, que era necesario que entre varios la corrieran así para tapar o cerrar la tumba y que nadie accediera a ella. Era muy complicado porque era una piedra circular que puede pesar más o menos entre 1 tonelada y 2 toneladas. Eso se necesita mucha gente para correrlo. ¿Sí me hago entender? No era fácil para las mujeres que fueron a embalsamar a Cristo, para embalsamar a Jesús, unas mujeres delicadas, ¿cierto? Unas mujeres maravillosas, pero delicadas, poder correr una piedra tan grande y pesada. Entonces, ¿quién la corrió? ¿Quién la corrió? Entonces aquí empiezan a suceder unas cosas milagrosas, mis amados hermanos, pero ellos todavía siguen tan perplejos, siguen llenos de miedo. Ahora Pedro se les une, pero luego encontramos algo maravilloso. En el versículo 12 dice, pero Pedro se maravilló. Pedro se maravilla y luego vamos a encontrar que la escena cambia a dos que caminan a una ciudad llamada Emaús, allá a partir del versículo 13, mire su Biblia si estoy equivocado, pero dice que van dos caminando a Emaús. Estamos hablando más o menos de que a esta hora es más o menos las 5, 6 de la tarde, ya ahí, está empezando a anochecer, ¿cierto? Y entonces están caminando a Emaús y mientras ellos discuten eventos recientes ocurridos en Jerusalén, ellos muestran que están tristes. Vea el versículo 17, por favor. ¿Cuál es la condición de su corazón? Dice, ¿y qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis como? ¿Quién dice esa palabra? Jesús se les aparece a esos dos caminantes que iban tristes diciendo, no, crucificaron a Cristo, no, era nuestra esperanza, era nuestro maestro, nosotros creíamos que él iba a ser el rey de Israel, nosotros creíamos que nos iba a liberar del yugo romano. Iban tristes, iban llorando, iban quebrantados de corazón, y entonces Jesús les dice, ¿y ustedes qué es lo que están hablando? Y no lo reconocen, y empiezan a hablar allá, y empiezan a discutir. Vean ustedes que empiezan, versículo 18, respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Él sabía, ¿sabe una cosa? Jesús empieza a hacer algo, y es que trata de que ellos saquen de lo que tienen en su corazón. Y entonces les permite que ellos hagan una catarsis, que hagan una especie de como desahogo. Y entonces ellos empiezan a confesar, ¿pero qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero algunos esperábamos que él iba a redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, y aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive. Y estos tontos están llorando después de que reciben esa palabra. Yo no sé, pero eso me parece mucho cuando uno recibe una buena palabra, una buena predicación y sale uno de la iglesia, sigue triste. No, ¿yo qué voy a hacer? Acabo de orar, acabo de estar en un ayuno, acabo de estar en una oración, estuvo con un grupo de hermanos clamando por alguna situación y salen por allí y se encuentran con el hermano allí, le pido oración por tal cosa. Hermano, usted está igual que los hermanos de Emaús. Están perplejos, están llenos de temor. Vea, note usted que el Señor los escucha, Él no los refuta. Siga llorando, siga llorando, siga llorando, siga llorando. Y entonces ellos empiezan a seguir hablando su corazón, ¿cierto? Y digo el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Vea, tremendo. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús, ¿qué dice? Los felicita. Muy bonito lo que ustedes dicen. ¿Qué dice el versículo 25? Léalo conmigo, diga conmigo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y luego empieza Jesús a hablar la Biblia. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se encuentre una persona negativa, empiece a hablarle la Biblia, empiece a hablarle su testimonio, como lo que escuchamos de Aleria, empiece a creer, porque yo le voy a decir una cosa, cuando la noche está más oscura, es porque está pronto a amanecer. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios tiene poder, tú eres lo que la Biblia dice que eres, tú tienes lo que la palabra dice que tienes, y tú puedes hacer lo que la palabra dice que puedes hacer. Mi amado hermano, entonces el Señor en el 26 empieza a hablarle cerca del 27 empieza a hablarle de Moisés, dice, empieza a hablar la Biblia, leer la Biblia, y siguiendo por todos los profetas les declaraba todas las escrituras, todo lo que las escrituras de él decían. Y cuando llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, más o menos ya son las 7 de la noche ahí. Ya es tarde. Fíjense que el acontecimiento empieza muy temprano en la mañana. Ya estamos en el primer día de la semana y está, o sea, Jesús tuvo un trabajo fuerte ese primer día. ¿Y cuál fue el trabajo fuerte? El trabajo fuerte no fue la resurrección, el trabajo fuerte fue hacer que los demás creyeran. Si no, mire, sígame, si profeta, miren a Jonás. ¿Cuántos saben de Jonás? Jonás, el Señor lo llamó como profeta. Y le dio una tarea de ir a predicar a Nínive, una ciudad que era la capital del imperio asirio, que era un imperio malísimo, eran malos, terribles, sangrientos. Todo el mundo quería que cayera un rayo sobre los asirios, ¿cierto? Y entonces Jonás le dice, el Señor le dice a Jonás, Jonás, yo necesito que vayas y prediques a Nínive, necesito que vayas ahora mismo y les prediques que voy a destruirlos dentro de X cantidad de tiempo. Y entonces Jonás conocía a Jesús, conocía al Señor que es misericordioso, y le dijo, bueno, está bien, ya voy. Y cogió un boleto y se fue para España. Se iba para una ciudad llamada Tarsis, que se supone que queda en España. Y él le tocaba ir al otro lado. Y entonces ahí es donde el Señor le toca mandar a uno de sus sugieres. Un tremendo gran pez, ¿cierto? Un gran pez, y este muchacho va allá y empieza a hundir, y empieza en ese barco y empieza a soltarse una tormenta en el barco, y los marineros empiezan a tirar toda la mercadería al mar. Y esto que pasa, se va a hundir el barco, sigan tirando, botan barriles, botan cajas, botan mercancía. Y esto que pasa, clamen a Dios, hasta que por fin todos claman a su Dios y encuentran a Jonás durmiendo de lo sabroso allá en la parte baja del barco. El texto literalmente dice que Jonás descendió al puerto de Jope y allí compró el boleto, y luego cuando estaba en el barco descendió a la parte del barco, siguió descendiendo, y después de que el capitán lo confronta dice, oye tú dormilón, ¿qué haces? ¿Por qué no estás clamando a tu Dios, dormilón? Y entonces empiezan a clamar, y entonces el hombre tiene que reconocer y dice, yo confieso, todo esto está pasando porque yo estoy huyendo de Dios. Y entonces dice, ¿y por qué? ¿Qué hiciste de malo, sinvergüenza? No, hagan esto, bótenme al mar, y vea que todo se calma. No, que lo vamos a botar, luego que Dios se pone ahora con nosotros. No, bótenme al mar, y lo botan y se calmó todo. ¿Sí o no? Lea Jonás. Y el hombre está ahí todo fresco con su flotador. Cuando llega un pez grande, dice pez grande, no dice ballena, no sabemos qué era, si era un megalodón, o era una ballena, o era no sé qué era, se lo traga. Y este pobre pez empieza a tener unos retorcijones de estómago impresionantes. Empieza a dolerle la pancita, le empieza a doler esto, y esto llega a un momento en que ya llega más abajo, espiritualmente hablando. Y ese momento, mi amado hermano, donde él está allí, pasando por las duras y las maduras, es cuando él se arrepiente y dice, Señor, perdóname, Señor, y yo me arrepiento, Señor, de no hacerte caso. Y ¡pum! Entonces cuando él dice eso, por fin el pez descansa. Se libera ese pez, vomita, y lo vomita en donde tenía que ir a caminar. Llega a Nínive, profetiza, después de que profetiza sale de la ciudad, está haciendo un sol tremendo, el Señor le pone una calabacera para que como una especie de parasol, pero a la noche siguiente el Señor le manda un gusanito, se come la calabacera, y este hombre se pone debajo. ¡Ah! ¿Pero por qué, Señor? Esto y lo otro, y empieza. Y entonces usted va a encontrar que el libro de Jonás, en realidad el problema no era Nínive, porque los ninivitas cuando fue predicado el mensaje se arrepintieron rápido. El problema fue Jonás. Que no le pase a usted, mi amado hermano. Muchas veces el Señor nos dice qué hacer, pero
Tiene más luchas el Señor con nosotros que con los inconversos. Dios nos da una tarea, es llevar la palabra de Dios a nuestra familia. Nos dio una asignación territorial, personas, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros parientes, nuestros compañeros de estudio. Pero le hago una pregunta: ¿usted está cumpliendo con el llamado que Dios le ha dado? Y es así, mis amados hermanos, que en lugar de hacer caso a la palabra del Señor, resolvemos finalmente cerrarnos en el círculo nuestro, como las tortugas que meten su cabecita dentro del caparazón, y cambiamos nuestra actitud de fe, de obediencia, la cambiamos por perplejidad, la cambiamos por tristeza. Y ¿saben una cosa? En lugar de mirar lo que el Señor ha prometido, miramos son las circunstancias que rodean a eso. ¿Sí entiende? Estamos mirando son las cosas. Y entonces fíjense, la pregunta que nos hacemos volviendo al texto de Lucas capítulo 24, ¿cuál pudiera ser la causa de la tristeza y la perplejidad de estas mujeres y de estos hombres que eran discípulos de Cristo? Yo le hago una pregunta: ¿habría alguna razón justificada para que ellos estuvieran tristes y perplejos? La respuesta es la siguiente: el mismo evento que Jesús había predicho, ese mismo evento Jesús lo predijo por lo menos a sus seguidores unas 5 veces. ¿Qué pasó en esas 5 veces que Jesús les dijo eso a sus discípulos? ¿Estaban dispersos? Algunos estaban mirando cómo Dayana sacaba a la bebé mientras estaba hablando el Señor. Algunos otros están pensando: ¿qué vamos a comer hoy almuerzo? Mientras se está predicando la palabra. Algunos están diciendo: esta Semana Santa no pudimos viajar. Algunos están pensando en otras cosas mientras el Señor le está dando un mensaje que le está diciendo: no se dejen dominar por el temor. 5 veces el Señor les habló a los discípulos diciéndole: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca de parte de los judíos, que muera, que sea sepultado, pero al tercer día resucite. ¿Dónde estaban las mentes de ellos, Dios mío? ¿Por qué lo abandonaron cuando fue crucificado Jesús? ¿Sabe por qué? Porque la convicción es reemplazada por el temor. Y lo que Dios quiere de todos nosotros es convicción. Convicción. Usted puede ser atacado por el diablo. Usted puede ser pasando por circunstancias difíciles, como le pasó aquí a nuestra hermana Leride, o pasa como algunos de nosotros están pasando algunas pruebas. Pero le voy a decir una cosa: en medio del temor y la perplejidad, Dios prometió estar con nosotros. Dios prometió. Entonces, vean ustedes qué tremendo, mi amado hermano, que 5 veces el Señor les habló de que iba a resucitar. Pero sin embargo, mis amados hermanos, en vez de traer gozo y alegría a sus seguidores, lo único que trajo fue esto: lamento. Trajo tragedia. Perdónenme la palabra como que no cuadra bien. Tragedia. Trajo lamento, trajo problemas. No porque la noticia fuera mala, sino porque la memoria de los discípulos era muy mala. ¿Tienes problema con tu memoria, mi amado hermano? Una vez le dije a alguien: ¿tienes problemas con tu memoria? Pues vaya a Unilago, me dijo. Vaya a Unilago. ¿Sabe qué es Unilago? Lo que no saben, es un centro comercial que venden computadores, memorias y toda esa vaina. Si tienes problemas con tu memoria, vaya a Unilago, ¿cierto? Y entonces, qué tremendo, mis amados hermanos. Una mala memoria te está robando el gozo que Dios quiere para ti hoy. ¿Ya se te olvidó quién eras antes de Cristo? ¿Ya se te olvidó qué ha hecho Dios durante todos estos años que Dios te ha traído acá? ¿Ya se te olvidó quién eras antes? Yo siempre hago este ejercicio. Yo siempre cuando se me trata de subir el orgullo, ¿sabe qué hago? Empiezo a recordar cómo llegué a la iglesia. Y yo era bien flaco, parecía un gancho, parecía un garabato. Eso, no sé cuántos vieron a Simón Templar, el santo. ¿Se acuerdan de la película El Santo?
Los jóvenes no entienden lo que estoy hablando. Esto lo entienden solamente nosotros. Y me parecía el muñequito ese. Flaco, desgarbado, ¿cierto? Bien flaco. Yo llegué acá, muy tímido, así. Y el pastor me tenía, ven, siéntate aquí. Siéntese, hermano. Y yo con una timidez allá, y trataba de sentarme allá en los últimos rincones donde nadie me viera y nadie me preguntara nada y nadie me saludara. Llegué así. Pero había algo que me atraía acá. ¿Sabe una cosa? La presencia de Dios estaba trayéndome. Y había unas hermanas acá que tenían unas panderetas y no había sino una guitarra rota. Y el pastor tocaba la guitarra y unas hermanas tocaban la pandereta y danzaban. Yo dije, tan bonito. No sé por qué siento que me gusta tanto esto. Y entonces empecé como a disfrutar la palabra y la predicación del pastor, y empecé a gustarme esas alabanzas y cantábamos esas canciones viejas, alabaré, 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 y cantábamos y cambió el número, y luego cantábamos Abraham, y entonces y todo eso. ¿Sabe una cosa? Me enamoré mucho del Señor ahí. Y fuimos a nuestra primera vigilia. La pastora Martica en aquel tiempo no era mi esposa, era la que me estaba trayendo a estas cosas, y don Pablo, ella tenía su cuento allá con otro señor ahí, un muchacho ahí, así. Y entonces empecé a llegar así, y entonces nos dijeron, te invitamos a una velada. Sí, bueno, vamos a la velada, y llegué a la velada. Y eso fue ya la séptima con 48, la iglesia de Dios Central, que quedaba en un segundo piso allá. Y eso, yo llegué ahí con mis mañas y todo, pero hay algo que me atraía. Me gusta mucho lo que hay acá. La fidelidad de la gente, el gozo, la alegría. No toman águila, no toman póker, no fuman como yo, pero hay algo que me atrae. Sí. Y empecé a caminar en las cosas del Señor. Me llevaron a un concierto de alabanza allá en el Salitre, ¿cierto? Me invitaron, los jóvenes de acá fueron allá, un concierto que había Marcos Witt, no me acuerdo quién fue el que vino ahí. Y cuando llegué yo empezaba ya, ¿cierto? Eso no se cuenta, hermana. Estoy editando el testimonio. Sí, la hermana dice, mi esposa, que en aquel tiempo era la hermana Marta contaba, sí, un día yo nunca he estado en una vigilia, en una velada, y eso era para mí uno nuevo, sos duro, hermano, duro. Llegábamos a las 9, a las 10 de la noche ya estaba uno así, ya entonces en la silla así, no, tocaba pararse, bueno, cantemos, alabemos con la pandereta, alabemos, ¿cierto? Y bueno, y yo sentía como, ay, qué frío, y tenía mis malboros acá. Y los malboritos, yo miraba cada rato y alababa al Señor, y luego miraba mi malboro y dije, no, yo no me aguanto. Bajé al primer piso, encendí mi malboro y empieza a subir ese aroma. Al segundo piso, alguien se dijo, empezaron a darse cuenta, algo pasa acá, el diablo está fumando. Y mandaron a alguien allá a decirme, ¿usted está fumando, hermano? Uy, qué pena, hermano, con toda sinceridad, no le vamos a quitar el cigarrillo. Salga allá a la séptima y se su chicote. Me sentí tan mal, pero fíjate que nadie me dijo no fumara. Fue el Espíritu Santo. Y me acordé, yo iba a decir con todo esto. Una vez nos llevaron a un concierto, mi esposa, que en aquel tiempo era la hermana Marta, 10 de jóvenes, yo era parecido acá, nos llevó a un concierto de adoración que había en el Coliseo del Salitre. ¿En el Salitre? Sí, creo que sí. El que queda ahí al lado de la Jardín Botánico. Y eso, yo todavía no, ¿qué es esto? Y quiero saber qué es, porque hay expectativa. Y entonces llegamos allá y yo encontré que todos eran pentecostales. ¿Qué es eso, pentecostales? Todos de rodillas adorando. Empezaban así, yo empecé a sentir de asusto. ¿Qué es esto que está pasando acá? Y todo me hacía acá y de pronto el otro hablaba en lenguas y todo eso. Uno no sabe. Al comienzo uno no sabe eso, pero después el Señor lo atrae uno con cuerdas de amor. ¿Sabe?
cuando empecé a servir acá, cuando empezamos a servir con mi esposa en aquel tiempo, cuando empezamos a cantar acá, que me salía una cantidad de gallos, que me tenían que regañar, coja el micrófono así, no grite, no esto y lo otro. Entonces empezamos y yo decía, Señor, se duele, pero empecé a sentir cómo servirle al Señor. Ya han pasado ya varios años. ¿Y sabe qué pasa con el pasar de los años? Que uno se siente muy sobrado. La tentación es sentirse sobrado. Entonces ya canta uno sobrado, hace una vocecita por allá, un falsete, ¿cierto? Hace esto, ya uno, y Dios me trata diciéndome, acuérdate de dónde te saqué. Y sabe, nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Nunca debemos olvidar de que lo que somos y que lo que tenemos fue porque Dios nos lo proveyó. Y ese era el problema que tenía Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Ellos eran proclives a pensar que todo lo que habían logrado, la tierra prometida, las ciudades que habían ocupado, las cosechas que estaban disfrutando cada vez eran por el esfuerzo de ellos. Y el Señor les dice, no te creas que todo lo que tienes ahí te lo lograste tú por tu esfuerzo. Todo te lo he dado yo. Y no porque tú te lo merezcas. Dice el libro de Deuteronomio que el Señor les dijo, no es que ustedes se lo merezcan. Deuteronomio 31 dice, no es que ustedes se lo merezcan. Es porque yo tengo un juicio sobre esos pueblos de lanzarlos de ahí y ustedes son los primeros beneficiados. Pero no es porque ustedes son simpáticos, ni bonitos, ni nada de eso. No, es porque yo los amo simplemente y porque tengo que ejecutar un juicio. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros estamos disfrutando cosas que no merecíamos. Estás trabajando en un puesto que tal vez había otro más merecedor que tú. Antes que nosotros fuéramos pastores acá, como pastores, había una parejita que tenía más capacidades bíblicas que nosotros. Habían pasado por el seminario de asambleas, estaban más preparados que un yogur, ¿cierto? Se sabían con la vida el derecho y el revés. Y yo no sé por qué ellos no fueron elegidos como pastores. Él que escogió a nosotros, yo no sabía nada. Realmente no sabíamos nada, mucho. Pero si el Señor se fijó en eso, entonces el Señor me hace poner los pies en la tierra y dice, acuérdate de dónde te saqué. Yo quiero decirte algo a ti. Estos hombres y mujeres de la iglesia primitiva tenían que recordar, tenían que aprender a no olvidar, tenían que saber que Dios es misericordioso, que Jesús le había dicho 5 veces, yo voy a resucitar, 5 veces, que ellos tenían que concentrarse en las promesas del Señor y no en las circunstancias, que el problema no eran las circunstancias, el problema de ellos era la memoria, la mala memoria. Y cuando hay una mala memoria, esto te roba el gozo de Dios. Dios no quiere que tú pierdas el gozo. El profeta, el mismo rey David, cuando hubo pecado, le dijo al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe una cosa? El Señor lo quiere hacer. Y el Señor nos lo da a través de su Espíritu Santo, porque según Gálatas 5, 22 y 23 dice que una de las evidencias del fruto del Espíritu Santo es el gozo. ¿Cierto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el versículo 23, contra tales cosas que no hay ley. Mis amados hermanos, ¿tienes mala memoria? Le hablo a los que tienen mala memoria y se quejan continuamente. ¿Quién es una persona de mala memoria? Una persona que está quejando todo el día. Una persona que piensa que todo el mundo le debe. Una persona que le dan un tinto y dice, ay, tinto, yo pensé que me iba a traer yogur. Una persona que cree que se lo merece todo. Mi amado hermano, perdóneme que se lo diga, pero ustedes no se merecen nada, ni yo tampoco. Ninguno de nosotros hemos hecho nada para merecernos nada. Tú estás acá es por el puro amor del Señor. Tú estás acá y yo estoy acá por el puro amor del Señor. Yo estoy aquí parado delante de ustedes, pero tengo temor y temblor delante del Señor, porque podría estar otro mejor que yo acá. Y por eso el Señor me hace ver que lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Y eso me hace pensar algo. Tengo que prepararme para irme con Él. Porque en el cielo no entran orgullosos. En el cielo entran las personas que reconocen a Cristo cada día de su vida, en cada área. La resurrección de Jesús, mi amado hermano, marcó un hito en aquella generación.
Porque hasta ese momento, si usted lo va a ver, todos eran orgullosos. No, es que yo recosté la cabeza en el maestro. Y usted no recostó, ¿cierto? Usted estaba ya lejos, ¿cierto? El Judas, mojó el pan en el mismo tazón del maestro, pero lo traicionó. Entonces, no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que creamos, mi amado hermano. Por eso, una mala memoria puede robarle el gozo del Señor para usted hoy. Y por eso, haga una lista de tratos misericordiosos que Dios ha tenido con cada uno de ustedes. Hagamos esa lista. Yo la hago. Y va a darse cuenta que lo malo es por culpa suya. Y lo bueno todo ha sido por culpa de él. Y uno alguien me reclamaba una vez, ay pastor, usted está diciendo que entonces si a uno le va mal en la vida es por culpa de uno. Sí, es por culpa de sus malas decisiones, porque el Señor le promete a usted que si usted toma buenas decisiones, Él se encargará de todo. Son malas decisiones. Y entonces empezamos a evaluar, a ver, hagamos una lista. ¿Usted le está yendo mal en esto? Sí. Bueno, ¿usted antes de hacer esto, usted le oró al Señor? No. Es porque yo sé hacer eso y como ¿quién le va a enseñar a uno a la gallina a hacer huevos? ¿Se da cuenta? Usted cree más sabio que Dios. Pues entonces tome y chupe porque usted es el culpable de esto. A ver. Y así sacamos toda la lista. Y finalmente reconoció, sí, es que yo estoy mal, es porque me he alejado del Señor. Y efectivamente, cuando usted está en el Señor, sí, van a venir pruebas, pero las pruebas son para bendecirlo. Pero hay gente que se busca las pruebas por desobediencia. Hay gente que se busca los problemas porque no atienden el consejo de la palabra de Dios. Y Dios no nos puso para eso. Dios nos puso a ti para estar caratico trayéndote de la oreja. Ven, necesitas una palabra de ánimo. El pastor no predicó palabra de ánimo. Ay, no, yo salí triste. Me voy a buscar otra iglesia donde prediquen ánimo. Hay gente emocional. Yo quiero decirle que usted es espiritual. Nosotros no dependemos de emociones, no dependemos de nuestros estados de ánimos para seguir adelante a Dios o no. Si Cristo resucitó y te dijo promesas a ti que te va a bendecir, tienes que creerlas así, las cosas no muestren lo contrario. Por eso te digo, alaba a Dios aun cuando no entiendas lo que Él está haciendo. Alaba a Dios. Qué tremendo que no le creyó ni a los ángeles, hermanos. Se aparecieron los ángeles. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde lo metió? ¿Dónde lo metió? Y era un ángel. Y dígale a los discípulos que Él ha resucitado. ¿Seguro? Sí, dígale. Y llegan allá. El maestro resucitó. Así dijeron. ¿Qué? Y Pedro dijo, no, yo voy a ir a comprobarlo. Y se maravilló. O sea, qué tremendo que Dios tenga que hacer a estas alturas todavía milagros para convencernos. Le voy a decir una cosa. Los milagros no son para ustedes. Los milagros son para los que son duros de creer. Los milagros son para los que son duros de creer, porque ellos necesitan evidencias, como la fe de Tomás. En cambio, nosotros no somos de la fe de Tomás, somos de la fe de Abraham. Abraham creyó y obedeció. En esperanza contra esperanza. Si no lea Romanos 5. Entonces nosotros tenemos la fe de Tomás, tenemos la fe de Abraham. Amén. Entonces primero viene la fe y después vienen los milagros. Si usted cree, tranquilo que los milagros lo van a perseguir. Y dice la Biblia que las bendiciones lo persiguen a usted. Y si usted corre más rápido que las bendiciones, pues las bendiciones le salen al paso. Entonces usted ha sido diseñado para cosas grandes, pero usted tiene un problema. Tenemos un problema todos, yo también. Y no me es que me le esté dando aquí de Coca-Cola, no. Yo también tengo un problema de memoria. Entonces tengo que hacer continuamente memoria. Y me pongo a mirar mis álbumes de fotos. Ayer estaba mirando el álbum de fotos. Me puse a mirar el álbum de fotos. Uy, cómo era de jovencito acá. Pues era feo, pero no tanto como hoy en día. Y, macha. No, y aquí, ay, Dios mío, ya, y aquí me acuerdo que pasó esto. Ay, Dios mío, sí. Y entonces empiezo a decir, Señor, ¿cuántas cosas has hecho en mi vida? ¿Cuántas cosas? Empiezo a mirar ese Google Fotos. Gracias por Google Fotos, Dios. Eso fue algo de Dios, Señor. Y están con fechita y todo, ¿cierto? Gloria a Dios. Y han pasado mucho tiempo, hermano. Dentro de un año tal vez tengan un pastor canoso o sin pelo. De pronto me está colgando aquí esto como un toro cebú, ¿cierto? Tengo las ojeras más bien, me están colgando así como una iguana.
¿sí? Las orejas más grandes y caídas, ¿cierto? De pronto, pero me pregunto, ¿ustedes me seguirán amando a pesar de que cambie? Yo ya estoy preparado, Señor, haz lo que quieras conmigo, Señor, ¿cierto? Pero yo quiero decirte, en un sentido, la misión de Jesús fue terminada porque estaba basada en el hecho consumado de su muerte y resurrección. Pero en otro sentido estaba apenas comenzando, pues el mundo todavía tenía que oír las buenas nuevas que solo un puñado de personas conocían de primera mano. Pero Dios tenía que trabajar con ellos. Dios le dijo 5 veces que iba a resucitar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no recordaron esas palabras? ¿Cuántos de ustedes han escuchado predicaciones aquí en la iglesia y todavía están preguntando por lo mismo que ya se predicó? Y doy gracias a Dios por YouTube, porque desde que dio la pandemia hemos subido las predicaciones a YouTube. Y aún yo mismo me miro mis propias predicaciones. Yo digo, ¿yo prediqué eso? Sí, tonto, tú predicaste eso. Y yo mismo me ministro. El Señor me ministra a través de mi ministerio. Yo quiero que hagas una memoria. ¿Cómo viniste a la iglesia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando cuando tú llegaste por... ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Alguien te invitó, sí o no? Yo creo que esa persona que te invitó a la iglesia merece que tú le invites un tinto ahorita a finalizar, ¿cierto? ¿Cierto? A mí me invitó mi esposa y este señor se llama Pablo y mi suegrita, que me quiere como hijo. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa de ella, me invitaba, venga, almuerza acá y calentamos la comida. Y me acuerdo pues que en algunas ocasiones, no todas, cuando destapaban la lonchera, la cista, donde va el almuerzo, estaba como fermentado. Yo sabía que habían empacado y de repente soltaba un pedazo de carne en huevo y eso, pero eso no lo empacaron. Y entonces le rindió la comida. Diga, ese es el milagro de la multiplicación. Esas personas me atrajeron y entonces yo le doy gracias a Dios por esas personas como Pablo, como mi esposa, que no solamente es mi mamá espiritual, sino es mi esposa. Y le doy gracias a Dios porque ella, si no hubiera sido por ella, yo estaba comprometido con otra mujer y ella estaba comprometida con otro señor. Y nosotros nos miramos así, bien, ¿no? Yo te quiero es a ti, no a ti. Y así, pero el Señor armó las circunstancias para que no fuera ni ella con él, ni yo con ella, sino nosotros dos. Y yo le digo, Señor, eso no lo puedo olvidar. No puedo olvidar a aquellos hermanos que me dieron la bienvenida aquí a la iglesia. No puedo olvidar a mi pastor Luis Enrique Ramos, que en su momento fue un instrumento en las manos del Señor. No puedo olvidar al pastor Israel Osorio, que nos ha bendecido con sus palabras. Y cada vez que yo recuerdo eso, digo, Señor, deberíamos bendecirlos a ellos que nos han compartido su palabra. Por lo menos tengo ahora, gracias a Dios, un grupo de pastores a mi alrededor que nos bendice, ¿cierto? Varios pastores que no voy a nombrar porque como esto lo ven por todo lado, entonces de pronto no nombro alguno, ¿cierto? Pero son muchos instrumentos de parte de Dios que Dios ha mandado para bendecirnos. Y ustedes son bendición para nosotros. Y nosotros queremos ser bendición para ustedes. Resurrección significa no olvidarnos. Resurrección significa que usted está en el lugar correcto. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Jesús resucitó? Póngase de pie. Yo quisiera que usted le dijera gracias, Señor, porque me has bendecido. ¿Cuántos son bendecidos acá? ¿Es más que bendecido? Dele gracias a Dios. Dios dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se salvaría, rescataría. Era tiempo de